Hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presente reunión del Ministerio de la Palabra y vamos a hacerlo cantando con un himno que es el número 144 de nuestros himnarios. Himno número 144 dice su primera estrofa: Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Himno número 144. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecado. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor y pedir un hermano en comunión que pueda comendarnos al Señor para esta reunión, por favor. Damos gracias por las grandes bendiciones que hemos recibido desde hace ya mucho tiempo. Bendecimos tu nombre y bendecimos tu nombre porque reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Y también Jesucristo es Dios verte a este mundo a buscar y a salvar y
lo que se había perdido. Padre, gracias porque perdido éramos y tú nos hallaste. Queremos escuchar tu palabra. Queremos la bendición sobre tu siervo que tomará de ella. Puede conforme Espíritu. Que Él tenga estimado en esta reunión. Recomendamos a nuestro Padre, a los enfermos, recomendamos especialmente a nuestro hermano Sergio Verde, que lo ayude, lo bendiga, a nuestro hermano Jorge Ávalo, que le dé paz a su corazón y tranquilidad para él. Ahora nos encomendamos a ti, rogando nuevamente por tu siervo, que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, y damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, como es costumbre ya, estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y cabe recordar que el estudio que llevábamos en Primera a los Corintios no es que se haya detenido, sino que según los capítulos que nosotros alcanzamos a ver, en la primera carta a los Corintios fue el 1 y el 2, y íbamos a entrar ya al capítulo 3. Y lo que mirábamos y lo que llevó a este estudio era mirar la condición de espiritualidad que había en Corinto. Allí, y nosotros alcanzamos a ver que había carnalidad y habían niños en Cristo, no había una madurez espiritual. Y eso llevó a este estudio de poder mirar realmente lo que es la persona del Espíritu Santo. Es por eso que hicimos este alto, en cierta manera, por la carta a los Corintios, para ver realmente lo que es la persona del Espíritu Santo y cómo Él obra y quién es Él. También mirábamos que, según lo que enseñaba la carta la primera a los Corintios, era mirar la condición que ellos estaban y que denotaba que no estaban viviendo espiritualmente. Bueno, hermanos, nosotros miramos también en la vez anterior, en cuanto a este estudio del Espíritu Santo, que encontramos que hay 3 condiciones para una verdadera espiritualidad. Son 3 condiciones según las Escrituras que nos han de enseñar y encaminar para que podamos vivir una vida plena, una vida acorde a las Escrituras y una vida de espiritualidad, y que podamos ser creyentes espirituales, como lo que el Señor quiere. Habíamos visto ya en lo que vimos en esta primera condición, para recordar un poquito, era lo que nos decía Efesios 4:30. Hermanos, esto es un mandamiento, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día que esperamos, para el día futuro que habrá de venir. No debemos entristecer o contristar al Espíritu Santo. Y vimos detalles de todo aquello, y llegamos al punto de mirar que hay 7 pasajes que son principales en las Escrituras para poder ya salir de esa condición si hemos entristecido al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Alcanzamos a ver de los 7, 4 solamente, que fueron Juan 13, versículo 1 al 11. Allí mirábamos que solo Cristo puede limpiar de pecado, y mirábamos y en detalle lo que ese pasaje de Juan 13 nos enseñaba. El segundo pasaje que vimos tenía que ver en Primera de Juan, que la confesión es la única condición de comunión, perdón y limpieza, según nos enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. También mirábamos en Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 al 32, que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, esto evita el castigo. Y también la cuarta cosa que vimos en Hebreos 12, versículos 13 al 15, que el castigo
constituye la corrección y la disciplina de su hijo pecador. Y mirábamos en el pasaje que Dios como Padre, porque nos ama, nos disciplina. Pero primero nos advierte por medio de su palabra y nos enseña para evitar el castigo. Y cuando ya hemos incurrido en aquello, debemos usar estos siete puntos que son principales para salir de esa condición si hemos entristecido al Espíritu Santo. Habremos de mirar los últimos 3 de estos 7 y digamos el quinto, está en la carta a los Corintios. Es bueno e importante leerlo para tomar bien la idea. Está en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11, dice, es Pablo el que está hablando debido a una carta que él debió enviar, la primera carta a los Corintios que él envía, la primera, para arreglar las situaciones en que ellos se encontraban. Dice su palabra de esta manera: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, os entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados o entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y hermano, fíjese lo que produjo esa carta, ese real arrepentimiento de los corintios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Eso es lo que lleva a Pablo a escribir la primera carta y lo que nosotros ya hemos visto solamente hasta el capítulo 2. Él buscaba enseñar, según las Escrituras, el tremendo error en que ellos se encontraban. Pero sabe, hermanos, esto da una tremenda esperanza. Y esto abre una esperanza para cada uno de nosotros los creyentes, de que aquellas cosas que muchas veces duelen, molestan, y debemos decirlo con franqueza, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla, muchas veces la reacción nuestra no es la buena. Nos molestamos. No nos gusta lo que en la Biblia nos dijo. Pero ¿sabe lo que ocurrió aquí en Corinto? Que esos hermanos, entendiendo el error en que estaban, produjo un verdadero arrepentimiento. Y mire lo que produjo en ellos. Ahora había una solicitud, había una defensa, había una indignación, había un temor, un ardiente afecto, un celo y una vindicación. En realidad, eso es lo que busca la palabra del Señor en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, al tomar esta palabra y hacerla nuestra, podemos mirar y ver lo que debemos arreglar en nuestra vida. ¿Sabe? Damos gracias al Señor que esto produjo un verdadero arrepentimiento en Corinto. ¿Y cuán diferentes eran ellos ahora? Sí, hermanos, uno se queda con ese gusto amargo o agraz al leer esa primera carta y mirar lo que ellos estaban haciendo. Pero lo importante es mirar lo que ellos hicieron después en la segunda. Lo que la palabra de Dios produjo en sus corazones, un verdadero arrepentimiento. Y ahora podemos ver y podemos imaginarnos cómo ellos ahora,
Y el poder, si hubiese un hermano ahora llegado a esa asamblea y poder mirar las reuniones que ahora ellos tenían, cuán diferentes eran. Un verdadero celo tenían ellos. Se había producido un verdadero arrepentimiento. Había un temor reverente ante su Señor. Yo creo que quedó marcado con hierro en sus corazones todo lo que ellos tuvieron que pasar. Cuán diferente fue la asamblea ahora de Corinto debido al verdadero arrepentimiento de sus hijos. Eso nos podemos mirar como quinto punto, que este es un ejemplo para cada uno de nosotros de un verdadero arrepentimiento cristiano, como ocurrió allá en Corinto. Sí, había esperanza. Eso es lo que Pablo siempre tuvo. Sabía que la palabra de Dios había de dar efecto. En un principio produjo tristeza, pero fue un arrepentimiento para bien, como podríamos decir. También podemos mirar en el sexto punto, es el arrepentimiento, la confesión y la restauración de un santo del Antiguo Testamento. Yo creo que mis hermanos sabrán más o menos a quién nos referimos. Al rey David. El arrepentimiento genuino de él, la confesión que ese hombre hizo, pero miramos la restauración a la que él llevó después. Hermanos, esto puede suceder en nuestras vidas. Esto puede darse en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros podemos tal vez mirar y juzgar a los demás, a nuestros hermanos, y no nos cuidamos a nosotros. Y en esto debemos tener mucho cuidado, porque la misma Biblia nos advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Agradecemos a los hermanos que han seguido firmes y fieles al Señor, pero debemos cuidar esto y no mirar con ojos diferentes a como le ocurrió en la vida de David, donde él tuvo que pasar una tremenda amargura. Pero miramos un ejemplo digno de imitar, un verdadero arrepentimiento, una verdadera confesión y una verdadera restauración. No, hermanos, no debemos tapar el pecado cuando se ha cometido, como le sucedió a David. No debemos taparlo. Debemos decir realmente lo que sucedió, arrepentirnos, confesar, para luego ser restaurados de parte de Dios. Y la séptima, de estos 7 pasajes principales que deben caracterizarnos a nosotros los creyentes, para salir de alguna condición de pecado, para no entristecer al Espíritu Santo, podemos verlo en la triple parábola del Evangelio de Lucas, del capítulo 15, y son bastantes versículos del 1 al 32. Y por tiempo, hermanos, solo podemos dar una explicación allí. Lo que se había perdido: una moneda, una ovejita y un hijo. Puede suceder en nuestra vida. Y sabemos de muchos hermanos que se han alejado del Señor. Esto puede ocurrir en nuestra vida. Pero ¿sabe lo tremendo de todo esto? Que siempre hay una esperanza. Así como esa mujer buscó con ahínco hasta encontrar esa monedita que se había perdido, hasta encontrarla. Y qué alegría produjo en ella. ¿Qué decir de aquel hombre que vuelve a esa ovejita que vuelve nuevamente? ¿Y qué decir de aquel hijo pródigo que vuelve? Yo no quiero dogmatizar ese pasaje. Sabemos que lo usamos muchas veces para predicar el Evangelio, pero es bien cierto que nos habla a nosotros como creyentes. Porque el hijo, cuando sale de su casa, se fue siendo un hijo, no siendo un pecador sin Cristo. Era un hombre salvo que se aleja de la casa del Padre como hijo, y él vuelve como hijo, pero un hijo arrepentido,
un hijo que sufrió tanto, y como el padre le recibe. ¿Sabe? Esto es una escena tan hermosa de ver cómo el padre que miraría todos los días a su hijo que volviera en sí, hasta que un día le ve, y cómo ese hombre corre a encontrar a ese hijo que estaba lejos de él, que se había alejado del hogar. ¿Sabe, hermanos? Esto yo lo digo, estas cosas me tocó hablar una vez con un hermano que estuvo 10 años fuera de la comunión. Fueron 10 años, tremendo. Y cuando él relataba esto me decía con tanta tristeza en su corazón. Él ya estaba restaurado, él ya había vuelto. Pero él decía con tanta tristeza las cosas que sucedieron en su vida. Pero todo ese sufrimiento se terminó el día que él volvió al Señor. Y como su padre le recibió. Esa es la manera en que Dios recibe a sus hijos, que vuelven mediante un arrepentimiento genuino y sincero. Y nosotros ya sabemos la historia, cómo sucedió y cómo llega este hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo, le dice. Cómo venía él declarando todo lo que había hecho. Y vemos la realidad del Padre con ese corazón lleno de amor, cómo le recibe. Y le recibe nuevamente. Y le pone calzados en sus pies. Y le pone un anillo y todo lo demás. Y le restaura nuevamente al hogar. Es la figura hermosa de un creyente que vuelve. Quisiera hablar a alguien, a algún hermano, si tal vez está en esta condición. Querido hermano, este mismo Dios no ha cambiado. Él sigue esperando a los suyos. Él los sigue esperando y mirando cada día para que ese creyente razone y se dé cuenta de la condición en la cual está y pueda volver a Él. Donde Él le habrá de recibir, sí debemos recalcar, en base a un arrepentimiento genuino. Y se nota cuando un hermano vuelve arrepentido. Basta mirar la condición en la que vuelve. Basta mirar su humildad tan tremenda. La condición de volver al Señor. Pero el Señor sí le restaura. Querido hermano, que estás lejos tal vez del Señor, has estado tu vida lejos de Él. ¿Cuántos años? 1, meses, 5, 10, 15 años. Que estás lejos del Señor y que tú sabes que eres un hijo de Él, pero que tal vez estás viviendo de una manera que no trae ninguna gloria para tu Salvador y para tu Dios. Tal vez es tiempo de recapacitar y volver al Señor. Hermanos, hemos dicho que en realidad, hay 3 condiciones para una verdadera espiritualidad. Con esto que hemos visto ya, podemos decir que esto debe quedar clarísimo en la vida de un creyente. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Son cosas que debemos tener claras y hacer en nuestra vida. Solo Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado, como lo dice Juan 13. La confesión es la única condición de comunión, perdón y limpieza, como lo enseña Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. El hecho que nosotros nos juzguemos a sí mismos, así evitamos el castigo, como lo enseña 1 Corintios 11, 31, 32. Pero cuando eso ocurre y no hay algo, el castigo en realidad constituye la corrección y la disciplina de su hijo pecador, como lo enseña Hebreos 12, 3 al 5. Porque nos ama, nos disciplina. Vimos un ejemplo de arrepentimiento cristiano en 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 11. Y el arrepentimiento que vimos, la confesión y la restauración de un santo del Antiguo Testamento. Y vimos también la triple parábola ilustrativa de los evangelios que aparece allí en Lucas capítulo 13. ¿Cuál es la segunda condición? Hermanos, tenemos que leer en Primera a los Tesalonicenses ahora. Primera a los Tesalonicenses,
capítulo 5 y versículo segunda a los tesalonicenses, lo perdí, 19, perdón, aquí está, 5:19. Dice, es primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, un versículo sumamente corto. Dice de esta manera: no apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. Otro mandamiento. El primero, no entristecer, no contristar al espíritu. Y el segundo mandamiento es no apagar al espíritu. En realidad debemos hacer mención en cuanto a esto, que lo que está escrito aquí no es que el hecho se refiera a como nosotros tomaríamos una manilla de la cocina y que pudiéramos girar la perilla y cortar el gas. No es la idea de eso. Sencillamente la idea de no apagar el Espíritu Santo tiene más, en realidad, relación a no resistir al Espíritu Santo. Esa es la idea. No resistáis al Espíritu Santo. Esta es la segunda condición, hermanos, que nosotros debemos tener claro para una vida espiritual. También debemos recalcar, es un mandamiento. El primero, no entristecer al Espíritu Santo, y el segundo, no apagar o no resistir al Espíritu Santo. Entonces la pregunta salta a la vista. Dice, ¿qué es lo que apaga entonces al Espíritu Santo? Bueno, cualquier falta de rendición a la voluntad revelada de Dios. En realidad la palabra clave sería resistir a la voluntad de Dios. Es oponerse a la voluntad de Dios. Es decir, a Dios no, y por lo tanto, en realidad, hermanos, se relaciona íntimamente con los mandatos divinos en cuanto al servicio, en cuanto a la vida de servicio que debe tener el creyente. También puede apagarse por cualquier resistencia a la providencia de Dios en nuestra vida. Así que debemos tener claro esto. La palabra apagar, cuando se usa en conexión con el Espíritu, en realidad no implica que se extingue o que se retira. Es que en realidad lo que estamos haciendo, estamos resistiendo a la voluntad de Dios, en lo que Él ha estipulado en su palabra. Significa más bien, hermanos, resistir al Espíritu. Según las Escrituras, la responsabilidad del creyente para alcanzar la espiritualidad verdadera está en realidad, hermanos, en una sola y decisiva palabra, que es clave para este fin, y es ofrecerse. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. ¿Cuál es la palabra clave para este fin? Ofrecerse. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hermanos, la palabra decisiva y clave aquí es lo que dice Romanos 6, capítulo 13, es ofrecerse. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hermanos, ¿sabe? Esta figura aquí que aparece en este versículo solo es la idea de una ofrenda que se presenta a Dios.
Y esa ofrenda que se presenta, Dios habrá de recibirla en base a su agrado. Tal actitud, en realidad de corazón hacia la voluntad de Dios, conviene, como lo vimos en estos versículos, conviene a los que son como resucitados de entre los muertos, estando un tiempo muertos en delitos y pecados. Ahora vivimos una vida totalmente diferente. Estamos vivos para Dios, donde fuimos sacados de entre los muertos que vivíamos en antaño, y por lo tanto no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es como una ofrenda que se presenta para que Dios tome de esa ofrenda. Mire, hermano, cualquier otra actitud es nada menos que rebelión a la familia y casa de Dios. Cuando esto no ocurre en mi vida, yo estoy siendo rebelde incluso a lo que tiene que ver con mis hermanos y tiene que ver con la iglesia de Dios. Porque el actuar que yo voy a llevar a cabo es un actuar totalmente ajeno a lo que Dios desea en su voluntad. Hermanos, Dios nunca se equivoca. Su voluntad es siempre e infinitamente mayor que la nuestra. La idea es poner y guiarnos en base a la voluntad de nuestro Dios, no a la voluntad nuestra. Por lo tanto, no debemos apagar al Espíritu, no debemos decirle no a Dios. En realidad, otra pregunta que podría resultar de esto: ¿qué es una vida ofrecida o rendida? Bueno, ofrecerse a Dios es permitirle a Él que diseñe y ejecute la posición y la eficacia de nuestra vida. Es permitirle a Dios que Él realice lo que Él desea realizar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Mire, de los innumerables caminos que podamos andar, solo Él puede elegir el mejor camino para nosotros. No hay nada, hermanos, no hay nada más peligroso que la vida que se dirige a sí mismo. Dios, al crearnos, omitió toda facultad o poder para dirigirnos a nosotros mismos. Busquemos Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No hay algo más peligroso que guiarse a sí mismo. Dios, al crearnos, omitió toda facultad o poder para dirigirnos a nosotros mismos. ¿Sabe, hermano, en el contexto de este versículo que aparece aquí en Jeremías? Es un libro que estoy leyendo y ya voy en el capítulo 16. ¿Sabe a lo que tiene que ver? Es de un pueblo rebelde, contradictor y que se ha ido en contra de Dios y ha tomado su propio camino. Y es por eso que en este capítulo aparece ese versículo. Es de mirar cómo ese pueblo se ha alejado y es de mirar cómo habrán de venir todo aquel castigo que habrá de caer sobre aquellos pueblos, sobre aquel pueblo. Es por eso que Dios dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Dónde vemos otro ejemplo? En la creación misma de esto que estamos hablando. Bueno, Adán nos enseña en su caída su independencia en cuanto a la voluntad de Dios. Es cosa de imaginarse y pensar lo que ocurrió en el Edén, donde el hombre fue advertido y lo que Dios quería en su voluntad que el hombre hiciera, pero el hombre tomó su propio camino. No hay algo más peligroso, hermanos, cuando queremos guiarnos a nosotros mismos
lejos de la voluntad del Señor. Cuán gratificante es cuando podemos decir lo que dice la oración que el Señor les enseñó a los suyos. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, muchas veces cuando tomamos esta oración, y tal vez esto no lo tomamos en cuenta, es porque estamos viviendo nuestra propia voluntad, en nuestro propio camino, y queremos hacer las cosas según a nosotros nos parecen que así son mejores. Pero hermanos, la voluntad de Dios es infinitamente más alta que la nuestra, y es la que de nosotros debemos acatar, entender y acatar. En realidad, hermanos, nuestra vida será impotente y un fracaso sin la dirección del Espíritu Santo. No es del hombre guiar su propio camino. Aún Adán en su principio mostró lo que es tomar su propia independencia, su propia voluntad y querer tomar su propio camino. El desastre tan grande que ocurrió y que trajo a toda la humanidad el peor desastre que ha ocurrido en la historia del ser humano. Él desea hacer este ministerio en realidad, hermanos, en nosotros, hasta que no nos ofrezcamos a la mente y la voluntad de Dios. Debemos decir, hermanos, que no seremos creyentes espirituales. Es imposible que podamos ser hombres y mujeres espirituales si no nos rendimos a la voluntad de Dios. Es imposible. ¿Cuántas veces tomamos y pensamos que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer y que a la vista nuestra parecen tan buenas? Que esto que podemos hacer, esto podría traer avance tal vez en el Evangelio. Que estos métodos que pudiéramos usar pudieran ser métodos más llamativos. Y mire, fíjese que estos métodos han servido para atraer personas tal vez. Pero el resultado ha sido una catástrofe tremenda. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hermanos, nosotros debemos predicar el Evangelio. Y debemos llevar este Evangelio, la buena noticia, a las almas que están sin Cristo. Pero debe ser en base a la voluntad de Dios. Es lo que está estipulado en su palabra. Es lo que la palabra enseña y lo que debemos predicar. ¿Cuántos lugares han caído en errores doctrinales queriendo introducir otra manera de predicar el Evangelio? Hagámoslo más suave. Hablemos de una cosa casi sentimental y que lleve a estas personas a ser atraídas. Otros podrán decir, bueno, debemos mostrarles amor. Por supuesto que en el mensaje del Evangelio la Biblia enseña que debemos hablar de un Dios de amor que ama al pecador, pero también debemos decir que ese Dios de amor es un Dios justo, que un día habrá de caer un juicio sobre el ser humano que está sin Cristo. En otras palabras, hermanos, cuando tomamos los caminos que a nosotros, en realidad, aún nuestra conciencia, aún nuestro pensar. Mire, recuerdo una vez una persona me dijo, hace muchos años atrás, me dijo, ¿por qué era malo tener coros en las iglesias nuestras? ¿Qué era lo malo? ¿Por qué no podíamos atraer de esa manera a las personas? ¿Por qué eso habría de atraerlos de otra manera? Y estos hermanos que decían aquello, a mí me impactó cuando me lo dijeron. Y lo decían de esta manera. Y disculpen que use un nombre de esa persona. Tal vez a usted no le suena, pero fue un hombre muy famoso. Él decía, este hermano decía de esta manera: admiro a los pentecostales y admiro al pastor Chaparro
Porque ese hombre fue el que comenzó a comprar los cines antiguos que quedaron obsoletos y que ya no se ocupaban, y él los fue comprando. Y él decía, admiro a ese hombre como atrae a las almas. Un cine, usted sabrá que cuántas personas cabían, están llenos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, decía él. Debemos atraerles de esa manera. Es un buen ejemplo a tomar. Y muchas otras cosas que tal vez están sucediendo en nuestras asambleas, en que los hermanos quieren ocupar ciertas cosas para atraer. Hermano, ¿no basta la palabra? ¿No es suficiente la palabra del Señor? Donde hermanos guiados por el Espíritu Santo, el tema que estamos hablando, habrán de hablar las Escrituras concernientes al estado pecaminoso del ser humano y que necesita nacer de nuevo, que necesita arrepentirse y convertirse al Señor para poder tener el perdón de sus pecados y librar su alma de ir a una condenación eterna. ¿No es suficiente eso? ¿O debemos traer cosas que están en nuestra propia voluntad para poder traer y atraer a ciertas personas? Hermanos, cuando estas cosas ocurren, es que nosotros nos estamos oponiendo a su voluntad, a lo estipulado en su palabra. Y esas cosas habrán de traer muchas cosas y muchos problemas en nuestras asambleas. Dios permita que esto haga recapacitar a aquellos que piensan por esas cosas que son externas, que pueden atraer y que pueden llevar a incluso a tener en nuestras asambleas personas que no son salvas, que sintieron tal vez una emoción, que tal vez se dejaron llevar por alguna cosa y que les podemos tener durante toda una vida y ser ellos salvos. Así que, hermanos, en realidad esto es sumamente importante. No debemos apagar al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando queremos poner nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Resistimos de esa manera a Dios. ¿Qué es nuestro culto racional? En realidad, hermanos, es una dedicación completa de nuestro cuerpo como sacrificio vivo. De los tantos sacrificios y de las ofrendas que se hicieron en el Antiguo Testamento, nosotros debemos decir que era el hecho de que aquel oferente presentaba esa ofrenda ante Dios y Dios la recibía. Esa es más o menos la idea a lo que debemos llegar nosotros cuando hablamos de este culto racional, y como lo vimos en el capítulo 6 y versículo 13 de Romanos. El ofrecer nuestros miembros, no presentarlos a la iniquidad, sino presentarlos a Dios como un sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. En realidad es una dedicación completa de nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En realidad, hermanos, nosotros al mirar los capítulos que aparecen allí en Romanos, nosotros podemos dividirlos en tres partes. Usted, si quisiera dividirlos bien, tendría que dividirlos desde el capítulo 1 al 8. Eso habla solamente en cuanto a la salvación. El estudio que está llevando nuestro hermano Rodolfo. Tiene que ver los primeros 8 capítulos, tienen que ver y tienen relación la salvación del ser humano. Luego, usted puede dividir los siguientes 3 capítulos de Romanos. Esos capítulos usted encontrará que tienen relación con el pueblo de Israel. 9, 10 y 11. Tienen que ver con Israel. Pero cuando llegamos al capítulo 12, aquí encontramos una exhortación
y la manera de vivir que conviene al que ha sido salvado del castigo del pecado y para quien se ha provisto liberación del poder del pecado. En realidad, hermanos, al mirar el capítulo 12 de Romanos, ¿podemos leerlo? Romanos capítulo 12. Y versículo 1. Hermano, fíjese las palabras que el autor que escribe esta carta usa. Aquí no hay un mandamiento. Aquí hay una súplica. Aquí hay un ruego a nosotros los creyentes, que ya hemos sido salvados por el Señor y que nuestros pecados han sido perdonados y que podemos vivir una vida plena en la voluntad de Dios si sometemos nuestros cuerpos y nuestras vidas a la voluntad de Él. Mire cómo podemos llegar a vivir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un mandamiento, es un ruego que hace el autor y les ruega y les dice por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que debe caracterizar nuestra vida, el presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que sea agradable a Dios. Y de esa manera estaremos haciendo nuestro culto racional. En realidad, hermanos, al mirar en el primer versículo encontramos la frase os ruego, importantísima. No es un mandamiento, más bien es una súplica de Dios a sus hijos. ¿Para qué? Para que lleven aquella manera de vivir que les corresponde. Esto es lo que le corresponde a un verdadero hijo de Dios. Y esto en realidad, hermanos, debe quedar clarísimo. No es un requisito que tenemos que cumplir para ser salvos, porque ya lo somos. En realidad es algo que tenemos que hacer porque somos salvos. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, con esto aprendemos algo tremendo. Hay un himno que cantamos nosotros muchas veces. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Hermanos, según las Escrituras, nosotros no nos consagramos. El que consagra la ofrenda es Dios. ¿Y cuál es la ofrenda que nosotros ofrecemos y debemos ofrecer? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esa es la ofrenda que Dios demanda de nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la ofrenda que nosotros presentamos. Y Él habrá de consagrar esa ofrenda que es presentada por cada hijo suyo. Es un cántico que cantamos y tal vez es un deseo real que tenemos en nuestro corazón. Pero hermanos, somos llamados a presentar esa ofrenda de nuestros cuerpos en sacrificio vivo para nuestro Dios, para que Él consagre en realidad nuestra vida. Al hacer un alcance en esto, encontramos, hermanos, que hay tres condiciones para una verdadera espiritualidad. Una vida en la cual no debemos
Como leíamos al principio, Efesios 4:30, no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y también somos llamados a no apagar al Espíritu Santo. No debemos resistirlo. No debemos hacer, en otras palabras, nuestra voluntad. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. En la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces cuando estamos orando, hermanos, debemos recapacitar en lo que decimos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos en su voluntad? ¿Estamos haciendo su voluntad? Hermano querido, el Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos y mantenemos una vida de pecaminosidad y el Espíritu Santo vive en nuestro ser triste, el Espíritu Santo no sale de nosotros. Pero habrá de comenzar un ministerio totalmente diferente al que estaba antes de que cayéramos en aquello, en esa condición. El Espíritu Santo que podía obrar a través de nosotros tiene que cambiar su ministerio y ¿sabe lo que tiene que hacer? Debe comenzar un ministerio de súplica hacia nosotros los creyentes, para que saquemos aquellas cosas, hermanos, pecados que nosotros sabemos y que nos afectan en nuestra vida para vivir una vida de comunión plena con nuestro Dios. Hermano, cada uno de nosotros sabemos. Ya dimos varios ejemplos el otro día de aquellos hermanos que tanto le molestaba en su temprana vida de creyentes, pero también debemos avanzar en nuestras vidas. Y ya que tenemos tal vez muchos años de creyentes, tal vez hay cosas que debemos sacar de nuestra vida y que el Espíritu Santo nos está mostrando hace tiempo. Y nos está redarguyendo y nos está diciendo, esto tienes que cambiar, David. Porque sencillamente si sigues de esa manera, el Espíritu Santo que no se retira, está dentro tuyo, triste. Y debe cambiar su ministerio de súplica hacia ti y hacia mí, para arreglar esa situación. Ya hemos visto, hermano, tenemos 7 pasajes en las Escrituras que nos han de dar a entender lo que debemos llevar a cabo para cambiar nuestras vidas. En cuanto a la primera condición, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y también el otro pasaje, en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, no apaguéis, no resistáis, no queráis, hermanos, hacer vuestra propia voluntad. Es que debemos hacer la voluntad de Dios. Hermanos, en realidad, estos son mandamientos en cierta manera negativos. Pero la tercera condición que tiene que ver en cuanto a una vida de espiritualidad del creyente, para lograr aquello, es un mandamiento positivo, que habremos de ver más adelante en la voluntad del Señor. Pero mientras tanto debemos entender esto. Debemos recapacitar y pensar si el Espíritu Santo que mora en nuestro ser está viviendo triste, contristado, o está siendo apagado o resistido. Hermanos, somos llamados a vivir con Él hasta el final del siglo, hasta que el Señor venga a buscar a los suyos y nos lleve a la eternidad. Habremos de vivir con Él. ¿Para qué? Para vivir vidas plenas, vidas de hombres y mujeres espirituales. Somos llamados también, en Efesios, a ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, muchas veces nosotros pensamos y quisiéramos, en nuestro pensar, quisiéramos tener los 9 frutos del Espíritu que aparecen en Gálatas. Pero hermanos, si estas condiciones no están primero, de lo que ya hemos visto de estas 2 primeras condiciones,
vemos tan lejos la meta de tener esos frutos. Es imposible que podamos desarrollar esos 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. No nos habrán de caracterizar. Primero debemos arreglar estas situaciones. No contrictar al Espíritu Santo. No apagar al Espíritu Santo ni resistirlo. Y habremos de mirar más adelante el tercer punto que tiene que ver con algo positivo, para ser hombres y mujeres que podamos ser llamados llenos del Espíritu Santo, para poder obrar y comenzar a desarrollar aquellos 9 frutos que son importantísimos en un creyente espiritual. Él no los tiene que propagar, solamente habrán de fluir de dentro de su ser, porque habrá de tomar el Espíritu Santo el control completo de la vida de ese creyente y habrá de hacerle vivir de una manera totalmente plena. Solito el amor de ese hermano, de esa hermana va a fluir. Va a ser más manso. Va a tener más paciencia. Va a tener mansedumbre. Va a ser más templado. Pero es imposible. Si nosotros nos reunimos estos requisitos primero, yo sé, hermano, que todos queremos tener los frutos del Espíritu. Esos 9 que aparecen en Gálatas. Pero esto es lo primero que debemos considerar. Nuestra condición de pecado ante Dios y al Espíritu Santo que mora con nosotros, y de tampoco hacer nuestra propia voluntad y resistir la voluntad de Dios. Por lo tanto, somos llamados, hermanos, a recapacitar en esto y pensar que tal vez debemos hacer ajustes, como siempre debemos hacer ajustes en nuestra vida cristiana. Una vida cristiana que tal vez ya lleva 10, 15, 20, 30 años o más. Pero es necesario hacerlo, hermanos. Bienaventurados son aquellos que ya muestran aquellos frutos. Es porque el Espíritu Santo está gobernando sus vidas. Y podemos mirarle con gozo a aquellos hermanos y hermanas. Y son ejemplo para nosotros. Y un ejemplo que nos dice algo tremendamente cierto. Sí podemos. Podemos ser creyentes espirituales y no carnales, como lo que sucedió en aquella carta a los Corintios, la primera. Así que, hermanos, Dios permita que esto nos haga pensar seriamente en nuestra vida cristiana. Vamos a orar para terminar y pedir, por favor, a un hermano en comunión que tuviera la amabilidad de orar al Señor y agradecer por lo que se ha hablado esta noche. Recuerde, hermano, al orar, apretar su botoncito para que podamos escucharle, por favor. Un hermano en comunión, por favor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos agradecerte en esta hora, en primer lugar, por tu Hijo, por nuestro Salvador, por aquel que un día murió y pagó por nuestros pecados. Padre, queremos agradecerte por la inmensa obra que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro y cómo nos rescató de una condición tan perdida, tan mala. Estábamos sin Cristo, estábamos alejados, estábamos muertos, estábamos tan lejos de ti, oh Dios. Y pensar que muchas veces creíamos que estábamos cerca,
tal vez porque teníamos una religión. Pero Padre, cuán lejos estábamos de ti, de un Dios santo. Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo. Te damos gracias porque somos salvos, porque nuestros pecados han sido perdonados y porque ahora podemos abrir tu palabra santa y ella puede hablar a nuestros corazones para hacernos meditar en cuánto y aquellas cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Padre, permite que el Espíritu Santo que mora con nosotros pueda tener plena libertad en nuestras vidas y que pueda ejercer un ministerio a través nuestro y que no sea al contrario que tenga que llevar a cabo un ministerio de súplica hacia nosotros. Padre, permite que estas reuniones nos hagan recapacitar y nos hagan cambiar nuestras actitudes y nuestras vidas, que podamos ser hijos más agradables a tu vista. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Permítenos atesorar esto en nuestros corazones. Te agradecemos tu palabra bendita. Queremos dejar esta reunión en tus manos, sin antes olvidarnos, Padre, de los que están con enfermedades, sufriendo. Pensamos en nuestro hermano Sergio Gálvez. Pensamos en tantos hermanos que están enfermos, algunos con COVID, otros con cáncer, otros con diversas dificultades. Tú las conoces todas. Queremos dejar delante tuyo todo aquello. Te damos gracias por todo, quedamos agradecidos y confiados, Padre, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, queremos agradecer su compañía en esta noche. Queremos agradecer uno por uno a los hermanos que han estado con nosotros. Agradecer a nuestro hermano don Pedro Enríquez, de la Asamblea de Victoria en Valparaíso. Gracias, hermano, y un gusto verlo nuevamente. Al igual que nuestros hermanos, el matrimonio de nuestra hermana Nora y don Omar, de la Asamblea de la Florida de Talca, también dar las gracias, hermano, por estar con nosotros. A nuestra hermana Marina Herrera, de la Asamblea de Conchalí, en Santiago, también muchas gracias. A nuestra hermana también, Lili Vázquez, de la Asamblea de Victoria, muchas gracias, hermana, buenas noches. Débora también está ahí está la Gabriela, la Sofía. A Alejandro Moreno, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros nuevamente. Débora, está al ladito, es nuestra hija del medio, que está allí también. La familia Gurto Castillo, hermanos, muchas gracias. Don Pedro Castillo, que también siempre está ahí, que también nos ayudó con la oración al principio. Muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz, nuestro hermano Camilo Mariscal, de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias. Antonia Martínez, de la Asamblea de acá de Quinteros, gracias, hermana. Laura Vázquez, es la hija mayor de Lili Vázquez de Rodolfo, gracias también. Bueno, José González es Daniel González, él es nuestro sobrino, que gracias al Señor él se ha ido recuperando del COVID que tuvo. Su mamá estuvo un poquito grave, Elizabeth, y ha costado un poquito porque estaba en el hospital y es medio complicado para ella conectarse porque al principio se